Ok, la vez pasada ya discutimos todo lo que tenía que ver con espectroscopía de infrarrojo y espectroscopía de masa. En esta vez lo que le aparece es un resumen, y en este resumen podemos ver que en la región de 3200 más o menos hasta 4000 aparecen las diferentes bandas prominentes como las de OH, que corresponden a las alcohol o ácido carboxílico, las NH que corresponden a aminas primarias o secundarias, el enlace carbono-hidrógeno correspondiente al carbono sp2 que corresponde a los alquenos, y el enlace carbono-hidrógeno correspondiente a un carbono sp que le pertenece a los alquinos. Entonces, también en esta área de 1800 como hasta 2700 por ahí, podemos ver los aldehídos que son dos bandas, y también podemos ver bandas finas de los alquinos, o sea, carbono triple enlace carbono. Y en esta fotito que vemos aquí, más pequeña, pues podemos ver cómo se ve esa banda, que por eso es que le dicen que es una banda fina, es una banda que no es muy ancha. Entonces, en el área de 1700 como hasta 1700, de 1700 como hasta más o menos 1800, pues aparece el enlace del carbonilo, que el carbonilo, como les había dicho en la clase anterior, pues entonces está presente en muchos otros compuestos. Puede estar presente, como ven en la figura que está aquí arriba, puede estar en ácidos clorhídricos, anhídridos, puede estar en ésteres. Pues de los carbonilos aparecen ácidos clorhídricos, aparecen anhídridos, aparecen ésteres, aldehídos, cetonas, eh, ácidos y amidas. Entonces aquí vemos la diferencia en cómo varía ese enlace de carbonilo en esta región entre los 1700 y los 1800, dependiendo que sea el resto de lo que esté enlazado de ese carbonilo. Por ejemplo, si vemos que el carbonilo corresponde a una amida, pues lo vemos un poquito más a la derecha de 1700. Si corresponde a ácidos, cetonas, aldehídos y ésteres, pues ya lo vemos un poquito más a la izquierda de los 1700, hacia números de onda mayores. Por el contrario, si vemos anhídridos, pues en anhídridos usualmente aparece como un doble pico, que eso pues, te da una idea más específica de cuándo es que un carbonilo correspondiente a anhídridos. Y entonces también vemos aquí los ácidos de cloruro acá un poquito más a la izquierda. Entonces, en el área de fingerprint region, que les había dicho que sería de 1500 hacia abajo, que sería desde 1500 hasta los 500 números de onda, pues tendríamos el enlace carbono-oxígeno correspondiente a éteres, ésteres, ácidos carboxílicos y alcoholes. También tendríamos el enlace de carbono con un halógeno, y ese halógeno puede ser flúor, puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser yodo. También tenemos las sustituciones de los diferentes alquenos, y también tenemos el enlace, pero la banda correspondiente al wagon en las aminas. Entonces, como regla general, pues ya usted sabe, si le aparece una lengüita así que se vea media smooth, pues usualmente significa un alcohol, que lo vemos en el área en esta área aquí, de 3200 3600 más o menos, que se ve esa banda de OH. También tenemos los doble colmillitos del vampiro, eso significa usualmente una amina primaria. Si vemos solamente en vez de dos colmillitos vemos uno, pues ya entonces sería una amina secundaria, pero también puede ser un alquino terminal. Y si vemos como una barbita, que es lo que vemos aquí, pues entonces eso correspondería a un ácido carboxílico. Entonces, eso sería un pequeño resumen de lo que sería espectroscopía de infrarrojo, pero entonces vamos a pasar ahora a resonancia magnética nuclear, que es lo que se va a discutir en este experimento de hoy. Entonces, para darle una breve introducción, ¿qué es resonancia magnética nuclear de carbono y de protón? Pues esta es una técnica que se utiliza para caracterizar las moléculas orgánicas, obviamente mediante la identificación de los marcos de carbono e hidrógeno. Se pueden analizar núcleos como el hidrógeno 1 y el carbono 13. Recuerden que hidrógeno y carbono tienen varios isótopos, pero realmente lo que nos interesan serían los de hidrógeno 1 y carbono 13. Entonces, la espectroscopía NMR de protón se utiliza para determinar el tipo y número de átomos de hidrógeno en una molécula, mientras que el NMR de carbono se utiliza para determinar el tipo y número de átomos también, pero de carbono en una molécula. El NMR de protón es para determinar el tipo y número de átomos de hidrógeno en una molécula, mientras que la de carbono, pues obviamente el tipo y número de átomos de carbono en una molécula. Entonces, el largo de onda en que se trabaja aquí sería ondas de radio. Y si vemos aquí el espectro electromagnético, nosotros, como les había dicho anteriormente, pues si vamos de izquierda a derecha, vamos de un área de menor energía a un área de mayor energía, donde la menor energía lo tienen las ondas de radio y la mayor energía lo tienen los rayos gamma. Entonces, la región en la que opera este espectro de NMR, esta técnica espectroscópica de NMR, sería aquí en las ondas de radio, que son las que tienen menor energía.
Entonces, para darle una breve introducción de lo que sería el instrumento como tal, pues este es el instrumento que nosotros utilizamos. Y dentro del instrumento que nosotros utilizamos, pues la muestra se disuelve en un solvente. Y ese solvente usualmente es cloroformo deuterado. Y se coloca en este tubito que ves aquí, dentro de este recipiente, que eso está aquí dentro donde ves esta flecha de color rojo. Entonces, aquí dentro vemos el tubito con la muestra. La muestra está disuelta en cloroformo deuterado y se coloca en este espacio que tenemos aquí y eso se somete a un campo magnético. Entonces viene un generador de radiofrecuencia que irradia la muestra con un pequeño pulso de radiación causando una resonancia. Y esto lo que hace es que los núcleos bajan a unos estados de menor energía. Al principio, cuando son irradiados, pues estos se excitan, pasa a un estado energético más alto y luego de la excitación pues viene la relajación y en esa relajación se libera una energía y cuando se libera esa energía pues pasamos en un cambio de spin nuclear. Entonces, esto lo que hace es que cuando el núcleo baja a niveles de energía más bajos, pues entonces el detector mide la energía que es liberada y se recolecta un espectro. Ahora, obviamente los magnetos o los imanes superconductores que se utilizan en espectrómetros de NMR modernos tienen unos coils que son enfriados con helio líquido para conducir la electricidad básicamente sin ningún tipo de resistencia. En eso es lo que se basa la técnica. Tienes tu muestra aquí que es disuelta en ese solvente que es de nuevo el cloroformo deuterado, se le genera una radiofrecuencia, luego de ser la muestra irradiada con un pequeño pulso de radiación, pues entonces causa resonancia, se excitan esos núcleos, hay un cambio de spin, luego de ese cambio de spin se hace esa liberación de energía y esa liberación de energía es lo que es recorded y se lleva hacia el espectro. Entonces cuando sostiene el espectro, pues entonces lo vemos pues de cierta manera característica que lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, ¿cómo sería un poquito más del proceso de resonancia magnética nuclear? Pues como les había dicho, este sería a la dirección del campo magnético aplicado. Aquí tenemos el núcleo que pasa, que hay un cambio de spin. Por ejemplo, aquí está el núcleo en su estado normal, en su estado neutral. Se le aplica una radiofrecuencia. Luego de aplicársele esa radiofrecuencia con ese pequeño pulso de radiación, pues el spin básicamente cambia al opuesto. O sea, y eso pasa en la parte de la excitación. Y luego, en la parte de la liberación, pues el spin vuelve de nuevo a su estado original. Cuando vuelve nuevamente a su estado original, pues hay una liberación de energía. Luego de esa liberación de energía, pues eso es lo que se lleva eso es lo que se recauda en el espectro. Entonces, lo que obtenemos básicamente es un patrón de interferencia y este patrón de interferencia lo tenemos en el dominio de tiempo y en este dominio de tiempo se le aplica la transformada de Fourier para cambiar este patrón de interferencia en el dominio de tiempo al dominio de frecuencia y eso lo que hace es que tengan frecuencias individuales que sean distinguibles o diferenciables. Entonces, cuando pasa eso, tenemos un espectro y el espectro se ve de esta manera. Aquí tenemos el ejemplo, voy a poner las anotaciones aquí. Aquí tendríamos el ejemplo para básicamente bromoetilo, donde tenemos un bromo conectado a un etilo. Este sería el espectro de NMR de protón para bromoetilo básicamente. Y donde vemos aquí que tenemos dos señales, tenemos la señal A y tenemos la señal B. La señal A aparece desplazada a cierta manera y la señal B pues, aparece también desplazada a cierta manera. Lo primero que tenemos que ver de este espectro es que tendríamos básicamente tres señales. Estas dos señales que son características de cada una de las partes de la molécula y esta otra señal que siempre va a aparecer en todos los espectros porque este sería el estándar de referencia. Y el estándar de referencia que utilizamos en esta técnica espectroscópica sería el tetrametilsilano. Entonces, si se dan cuenta, en el eje de X tenemos una escala desde 0 hasta 12 ppm. Entonces, si nosotros vamos a números de ppm más altos, significa que estamos trabajando a bajo campo, o lo que le llamamos en inglés downfield, que también se le conoce como que ese protón está desapantallado. Sin embargo, si vamos a números de ppm más bajitos, pues vamos a estar en lo que se llama alto campo o upfield. Entonces, eso también se le dice que está apantallado. Entonces, una manera
método neumónico aquí que te dan como para aprender el texto sería vocales con vocales y pues temas lo que queda pues son las consonantes. Vocales con vocales porque apantallado también puede ser alto campo y también es upfield. Entonces desapantallado, bajo campo, downfield. Son vocales con vocales, consonante con consonante, así entonces uno se lo aprende un poquito mejor. Entonces, tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de la electronegatividad y el apantallamiento. Entonces, ¿qué es lo que significa la electronegatividad y el apantallamiento? Bueno, si nosotros estamos comparando aquí tres enlaces diferentes, obviamente todos con hidrógeno. Aquí tenemos hidrógeno con carbono, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con flúor. Si nosotros comparamos lo que está enlazado a ese hidrógeno, o sea, entre carbono, entre oxígeno y entre flúor, aquí lo que vemos es una diferencia en electronegatividad. Y cabe mencionar que en la tabla periódica nosotros vemos un cambio en electronegatividad o un aumento en electronegatividad si vamos hacia arriba en la tabla periódica y si vamos hacia la derecha. Mientras más electronegativo significa que ese átomo es capaz de alar densidad electrónica hacia donde él. Y eso lo que significa es que si le da la densidad electrónica, pues significa que le quita esa densidad electrónica de encima al otro átomo. Si estamos aquí hablando de hidrógeno y otro átomo, pues estamos viendo básicamente la diferencia en electronegatividad entre ese átomo y el hidrógeno. Si vemos el ejemplo aquí de este enlace, que serían un par de electrones compartidos, y vamos a evaluar cómo se comparte ese par de electrones y cómo ese compartimiento, ¿verdad?, varía con respecto a la electronegatividad de los diferentes átomos con los que estamos trabajando aquí. Pues empezamos con carbono. Si comparamos carbono e hidrógeno, pues vemos este par de electrones que se está compartiendo más o menos como en el medio. Pero si vemos oxígeno, pues oxígeno ya lo está dando un poquito más hacia él, porque oxígeno es más electronegativo que carbono. Y también flúor sería más electronegativo aún que el oxígeno. Y si ven aquí, el par de electrones está siendo más alado por flúor, porque el flúor es más electronegativo. Ahora, si flúor es mucho más electronegativo que oxígeno y carbono, pues significa que va a alar más ese par libre hacia donde sí, y si ala más ese par libre, pues básicamente está desapantallando este hidrógeno que vemos aquí. Sin embargo, si analizamos carbono e hidrógeno, pues entonces el carbono, al no haber una diferencia tan notable en electronegatividad entre esos dos átomos, pues entonces el carbono no puede alar ese par de electrones hacia donde él, no le puede quitar ese par de electrones de encima básicamente al hidrógeno. Y lo que hace es que aparezca el hidrógeno como que está más apantallado. Y de esa manera nosotros vemos la diferencia. Así que si ese hidrógeno está enlazado a un grupo o a un átomo que sea mucho más electronegativo, pues ese átomo más electronegativo lo que va a hacer el efecto de quitarle esos electrones de encima al hidrógeno y lo va a desapantallar más. Y si nos acordamos de los slides anteriores, cuando estamos hablando de enlaces más desapantallados, pues esos son los que aparecen a la izquierda del espectro, o sea, a números de ppm de los que están a la izquierda, que son los más altos. Si nos vamos hacia la derecha, estamos a números de ppm más bajos, y a números de ppm más bajos, pues lo que vamos a ver son más apantallamiento, más hidrógenos apantallados. O sea, en otras palabras, hidrógenos que están enlazados a átomos que no son tan electronegativos o a grupos que no son tan electronegativos. Si vemos aquí en este ejemplo podemos ver cómo la carga positiva, pues obviamente atrae electrones. Lo que significa aquí que si tuviéramos una carga positiva, al esa carga positiva atraer esos electrones, pues básicamente los hidrógenos que están alrededor, que en este caso sería este, pues básicamente lo está desapantallando, porque esta carga positiva va a alar esos electrones hacia donde él, básicamente está desapantallando ese hidrógeno que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que se busca en un espectro de NMR de protón? Bueno, pues se buscan varias cositas. Se busca el número de señales, se busca la integración de las señales, se busca la multiplicidad de las señales, se busca el desplazamiento químico en las señales en ppm. Si empezamos con el número de señales, pues el número de señales indica el número de diferentes tipos de hidrógeno en una molécula. Por ejemplo, 6 señales implican 6 hidrógenos diferentes. Así que, si nosotros vemos 6 señales en el espectro, pues significa que nosotros vamos a tener 6 hidrógenos diferentes, o sea, 6 hidrógenos que van a tener un ambiente químico diferente del otro. Entonces, otra de las cositas que buscamos también es la integración de las señales. Entonces, la integración de las señales significa cuántos protones dan una señal en particular. Por ejemplo, una señal que integra a 2 hidrógenos implica que son 2 hidrógenos los que están dando esa señal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con uno de los ejemplos. Y otra cosita de la que buscamos sería la multiplicidad de las señales.
Ahora, en la multiplicidad de las señales nos dejamos llevar por lo que sería la regla de n más 1. Y esto lo que hace básicamente es que nos da información del medio ambiente vecino para los diferentes hidrógenos en la molécula. Por ejemplo, una señal que tiene 6 piquitos, pues significa que de esos hidrógenos que producen esa señal, los vecinos, o sea, tiene 5 hidrógenos vecinos a su alrededor. Y por la regla de n más 1, siendo n el número de hidrógenos vecinos, pues entonces tendría 5 más 1 son 6, y por eso es que la señal aparece con 6 picos. Una señal que tú veas con 6 picos significa que va a tener esa cantidad de hidrógenos vecinos menos 1. Entonces, otra de las cositas que buscamos sería el desplazamiento químico de las señales, y eso lo vemos en los ppm, o como les había dicho anteriormente, en el eje de X. Acuérdense que el eje de X se expresa en ppm. Entonces, que en el espectro de NMR de protón va de 0 a 12. Entonces, esto indica qué tipo de hidrógeno contiene la molécula. Y para esto, pues vemos la tablita. Ejemplo, una señal alrededor de 9 a 10 ppm probablemente sea el hidrógeno de un aldehído. Esas son tendencias que ocurren durante los diferentes espectros, pero cuando cogen un poquito más de práctica lo van a poder notar un poquito más fácilmente. Ahora, de las primeras cositas que le había mencionado sería el número de hidrógenos equivalentes. Y en el número de hidrógenos equivalentes aquí vemos varios ejemplos, donde aquí tenemos un grupo propil con un bromo, y aquí vemos 3 señales diferentes. ¿Por qué? Porque estos 3 hidrógenos, el ambiente químico de estos 3 hidrógenos es diferente al ambiente químico de estos 2 hidrógenos, y es diferente al ambiente químico de estos 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paramos aquí, estos 3 hidrógenos tienen de vecino estos 2 hidrógenos. Ya eso es una señal única. Entonces, si nos paramos aquí, esos 2 hidrógenos tienen de vecino a estos 3 hidrógenos y también tienen de vecino estos 2 hidrógenos. Así que sería una señal también única porque es diferente a la anterior. Así que es una nueva señal. Si nos paramos aquí, pues estos 2 hidrógenos tienen de vecino a estos 2 hidrógenos y a un bromo, que son diferentes ambientes químicos de los que están los otros 2 hidrógenos. Por lo tanto, tendríamos 3 señales diferentes. Ahora, si nosotros nos paramos aquí, en estos 3 hidrógenos, pues en estos 3 hidrógenos nosotros vemos que tienen de vecino a este CH. Y si nos paramos en estos 3 hidrógenos, también tienen de vecino a este CH. El ambiente químico alrededor de estos 3 hidrógenos y estos 3 hidrógenos es el mismo. ¿Por qué? Porque los dos tienen de vecino a este CH. Por lo tanto, estos 3 hidrógenos y estos 3 hidrógenos van a producir la misma señal. Ahora, si nos paramos aquí en este hidrógeno que está aquí, este hidrógeno que está aquí tiene de vecino a este bromo, a estos 3 hidrógenos y estos 3 hidrógenos. Ahora, esta señal es diferente a la señal que se puede producir de estos 6 hidrógenos. Por lo tanto, aquí hay un total de 2 señales. Una que son las que dan estos 3 más 3, 6 hidrógenos. Y otra que sería la que da este hidrógeno que está aquí en particular. Por eso es que nosotros vemos en total 2 señales para esta molécula. Si nosotros nos vamos a esta y nos paramos en estos 3 hidrógenos, estos 3 hidrógenos tienen de vecino un CH2. Por lo tanto, ya son una señal única. Entonces le ponemos que esta sería la señal A. Si nos paramos acá, pues estos 3 hidrógenos pues tienen de vecino un oxígeno en lugar de un CH2. Por lo tanto, ya es diferente al ambiente químico que tiene alrededor de este. Así que esto sería otra señal diferente. Y entonces, si nos paramos aquí en estos 2 hidrógenos, pues entonces tendríamos de vecino estos 3 hidrógenos, y acá pues tendríamos este oxígeno que tenemos aquí. Así que o sea, estos 3 hidrógenos, estos 2 hidrógenos, estos 3 hidrógenos, las 3 tenían, cada uno de esos diferentes hidrógenos tienen ambientes químicos diferentes. Esos ambientes químicos diferentes dan lugar a que se produzcan señales diferentes. Por eso es que entonces vemos aquí en esta molécula que tenemos 3 señales. Sin embargo, aquí tenemos un éter. Y es un éter que sea así bastante simétrico. En un éter que sea así bastante simétrico, pues nosotros vamos a tener que al lado izquierdo tenemos un CH3 y al lado derecho tenemos un CH3. Así que si nos paramos desde la perspectiva de estos 3 hidrógenos, de estos tres hidrógenos, el ambiente químico alrededor de cada uno sería básicamente el mismo. Por lo tanto, estos 3 hidrógenos producen la misma señal que estos 3 hidrógenos. Así que solamente de esto, eso significa que estos 3 más 3, estos 6 hidrógenos van a producir la misma señal. Ahora, si nos vamos a esta molécula, pues nos paramos desde la perspectiva de estos 3 hidrógenos. Tenemos aquí de vecino solamente este carbono. Si nos paramos aquí, tienen de vecino también este carbono. Si nos paramos aquí, tienen de vecino también este carbono. Así que estos 3, 6, 9 hidrógenos van a tener el mismo ambiente químico alrededor. Por lo tanto, estos 9 hidrógenos van a producir la misma señal. Sin embargo, si nos paramos en estos otros 3 hidrógenos, tienen de vecino a este oxígeno. Y ese oxígeno pues es un ambiente químico diferente a lo que tendrían los otros 9 hidrógenos. Por lo tanto, sería una señal diferente. Así que por eso es que nosotros vemos 2 señales en esta molécula.
Entonces, si nosotros analizamos esta molécula que tenemos aquí, si nos paramos en estos tres hidrógenos, pues estos tres hidrógenos tienen de vecino este oxígeno. Mientras que este hidrógeno tiene de vecino a un oxígeno y a un cloro. Por lo tanto, tenemos ambientes químicos diferentes a su alrededor. Por lo tanto, tenemos dos señales diferentes e indistinguibles. Así que por eso es que esta molécula produce dos señales. Si nosotros nos paramos en esta molécula, pues nos paramos en este CH3 y este CH3 tiene de vecino este carbono y este CH3 tiene de vecino este carbono. So, si nosotros vemos aquí y nosotros podemos picar básicamente esta molécula por aquí y tenemos un plano de simetría en el eje de X donde lo mismo que tenemos acá abajo lo tenemos acá arriba. Por lo tanto, eso significa que los ambientes químicos que están, por ejemplo, de estos tres hidrógenos, el mismo ambiente químico que va a tener estos tres hidrógenos, y el ambiente químico que va a tener este hidrógeno, el mismo ambiente químico que va a tener este hidrógeno. Por lo tanto, eso nos produce que estos 6 hidrógenos van a producir la misma señal. Y estos 2 hidrógenos van a producir la misma señal. Y eso nos da un total de 2 señales
aquí son equivalentes a estos hidrógenos son equivalentes a estos hidrógenos. Ahora, el número de señales totales que debe verse en el espectro, pues deberíamos ver 2 señales en total, porque estos tres hidrógenos producen esta señal. So que básicamente estos 6 hidrógenos producen una señal y estos 4 hidrógenos producen otra señal. Ahora, ya sabemos el número de señales totales que debe verse en el espectro, que serían 2 señales en total. Ahora deberíamos saber los valores de integración. Pues los valores de integración serían cuántos hidrógenos dan lugar a esa señal. So, si estos 3 hidrógenos son equivalentes a estos 3 hidrógenos, significa que estos 6 hidrógenos están dando lugar a una señal, a la señal A. Por lo tanto, la integración de la señal, que cuántos hidrógenos están dando lugar a esa señal, serían 6 hidrógenos. Ok, hay 6 hidrógenos produciendo, ¿verdad?, la señal A. Y en este caso, habrían 2 y 2 son 4 hidrógenos produciendo la señal B. Así que de esta manera nosotros podemos calcular cuántos hidrógenos están dando lugar a la señal A y cuántos hidrógenos están dando lugar a la señal B. La señal A son estos 6 hidrógenos dando lugar a la señal A, a la señal A. Y en este caso sería 2 y 2 son 4 hidrógenos dando lugar a la señal B. Entonces, bien importante que yo les dije que no deberían confundir lo que es la integración con lo que sería la multiplicidad. Y la multiplicidad siempre se deja llevar por la regla de n más 1. Y cuando yo les hablé ahorita de lo que sería el número de piquitos en una señal, ahora podemos darle algo de propiedad a eso y podemos darle un poquito más de terminología a lo que le estaba expresando. En vez de decir, pues mira, esta señal se desdobla en X cantidad de piquitos, pues podemos decir, pues mira, si esta señal se desdobla en solamente un piquito, la llamamos un singlete. Si la señal se desdobla en 2 piquitos, le llamamos un doblete. Si se desdobla en 3 piquitos, un triplete. En 4 piquitos, un cuartete. En 5, un quintete. En 6, un sextete. En 7, un septete. Y así seguimos sucesivamente. Entonces la intensidad, pues obviamente lo seguimos con lo que sería el triángulo de Pascal, pero no le tienen que prestar mucha atención a eso porque no les quiero complicar la vida con esto. Pero, en general, o en resumidas cuentas, en vez de decir, pues mira, esta señal se desdobla en tantos piquitos, pues podemos decir, pues si tiene un piquito, pues un singlete, si tiene 2 piquitos, un doblete, si tiene 3 piquitos, un triplete, y tienen que recordar siempre que entonces el número de piquitos aquí, o el hecho de que estos son tripletes, porque esa señal tiene de vecino a 2 hidrógenos. Si fuera un cuartete, pues tuviera de vecino a 3 hidrógenos, porque acuérdense que la regla para sacar la cantidad de la multiplicidad de la señal sería la de n más 1, pero si vamos al revés, desde la multiplicidad de la señal hacia los hidrógenos vecinos, pues sería básicamente n menos 1. Entonces vamos a verificar con el mismo ejemplo que llevamos arrastrando desde el principio, sería brometano. Y para brometano ya habíamos dicho que habrían 2 señales, la señal A, que corresponde a este CH2, y la señal B, que corresponde a este CH3 que tenemos aquí. So que aquí ya sabemos que esta señal se desdobla en 4 piquitos. Por lo tanto, si esta señal se desdobla en 4 piquitos, podemos decir que esta señal es básicamente un cuartete. Y esta otra señal B, que se desdobla en 3 piquitos, sería básicamente un triplete. Entonces, un triplete, ¿por qué? Porque tendría 2 vecinos. Si nosotros nos paramos en la señal B, que la señal B, que podemos decir, la integración de esta señal A, ¿verdad?, sería de 2 hidrógenos, porque estos 2 hidrógenos del CH2 son los que están dando lugar a esta señal. Ahora, la multiplicidad de esta señal A, pues obviamente eso depende del número de hidrógenos vecinos. Si nos estamos parando aquí en estos 2 hidrógenos, esto tendría 3 hidrógenos vecinos. Y como tiene 3 hidrógenos vecinos, por la regla de n más 1, siendo n el número de hidrógenos vecinos, pues sería 3. El número de hidrógenos vecinos serían estos 3. Así que 3 más 1 son 4 y por eso es que vemos esta señal que sería un cuartete. Por el contrario, si nos paramos en la señal B, nosotros estamos aquí en este CH3. Y al pararnos en este CH3, nosotros estaríamos diciendo básicamente que 3 hidrógenos de ese CH3 son los que están dando lugar a esta señal B. Ahora, es un triplete, ¿por qué? Porque el número de hidrógenos vecinos es 2. Siguiendo la regla de n más 1 de nuevo, sería n la cantidad de hidrógenos vecinos, sería 2 más 1, que son 3. Y por eso es que aparece un triplete. Ya nosotros podemos verificar y diferenciar lo que sería la integración de las señales con la multiplicidad de las señales.
Entonces, siempre tienen que recordar que la integración no es lo mismo que la multiplicidad. La integración es cuántos hidrógenos dan lugar a esa señal y la multiplicidad siempre depende del número de hidrógenos vecinos. Y siempre se tiene que dejar llevar por la regla de n más 1. El número de hidrógenos vecinos más 1 es lo que te da la multiplicidad de esa señal. Entonces aquí te dice, prediga la multiplicidad de cada una de las señales. Entonces, para eso, pues obviamente, tenemos que empezar por decir, pues mira, aquí hay 3 hidrógenos. Aquí hay 3 hidrógenos. Aquí hay 3 hidrógenos. Aquí ya sabemos que hay 2. Aquí ya sabemos que hay 2. Aquí no hay ninguno porque ese carbono ya tiene los 4 enlaces. Aquí tenemos 2 hidrógenos. Aquí tenemos 3 hidrógenos. Aquí tenemos 3 hidrógenos. Y vamos a verificar el número de hidrógenos equivalentes. Ahora, si nosotros nos paramos aquí, pues estos 3 hidrógenos tienen de vecino a este carbono que está aquí. Okay, este carbono está solito, aquí no hay hidrógenos tampoco. Porque ya tiene los 4 enlaces. Así que estos 3 hidrógenos tendrían de vecino a estos 3 hidrógenos, también tendrían de vecino, perdón, estos 3 hidrógenos tienen de vecino este carbono, estos 3 hidrógenos también tienen de vecino este carbono, estos 3 hidrógenos tienen de vecino este carbono. Así que estos 6 hidrógenos tendrían el mismo ambiente químico, por lo tanto, estos 9 hidrógenos que van a tener el mismo ambiente químico van a producir la misma señal, llamémosle A. Ahora, si nos paramos en estos 2 hidrógenos, tienen de vecino este carbono y este CH2. Eso ya sería una señal diferente, esto sería una señal nueva B. Estos 2 hidrógenos tienen de vecino a este CH2 y a este carbono, que es diferente a lo que hay en los demás, llamémosle a esta C. Estos 2 hidrógenos tienen de vecino a un carbono y a un CH, que este aquí se me quedó, aquí hay un hidrógeno. ¿Por qué? Porque aquí hay 1, 2, 3 enlaces, quedaría uno para que el carbono complete su octeto, entonces el que queda pues obviamente es un hidrógeno. Entonces este que está aquí tiene de vecino este carbono, este CH, que es diferente a lo que había en los demás, así que entonces va a ser una señal diferente, señal D. Este hidrógeno también tiene diferencia entre las señales, tiene diferente ambiente químico que el resto, así que sería una señal nueva que sería E. Y estos 3 hidrógenos tienen el mismo vecino que sería este CH y son diferentes al ambiente químico de lo que habría en el resto, así que estos 6 hidrógenos van a producir la misma señal que sería F. Así que ya tendríamos 5 señales diferentes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 señales diferentes. Así que en esta molécula tendríamos esas 6 señales diferentes. Ahora, ya que sabemos el número de señales diferentes que tendríamos, podremos predecir la multiplicidad. Si nosotros nos paramos en esta señal A, pues como estos 9 hidrógenos van a producir la misma señal, pues básicamente no importa si te paras de aquí, te paras de aquí, te paras de aquí, la cantidad de vecinos va a ser la misma. Así que la multiplicidad de la señal A sería, aquí no hay hidrógenos vecinos, así que sería, por la regla de n más 1, sería 0 más 1, que sería 1. Y multiplicidad de 1 significa ¿qué? Un singlete. Si nos paramos en B, tendríamos de vecinos, aquí no hay nada y aquí hay 2 hidrógenos. Así que por la regla de n más 1, 2 más 1 es 3, eso que sería 3, que eso te daría un triplete. Si nos paramos en C, aquí tendría como vecino estos 2 hidrógenos, ¿verdad? Porque aquí no hay y aquí hay 2 hidrógenos, así que también tendría, por la regla de n más 1, serían 3, que sería un triplete. En D, tendrías, aquí no hay nada, pero aquí sí, aquí hay un hidrógeno vecino, así que por la regla de n más 1 sería 1 más 1, 2, que sería un doblete. En la E tendríamos, si nos paramos aquí, 2 hidrógenos vecinos, y aquí tendríamos 3, y 3 son 6, eso es un total 9 hidrógenos vecinos. Perdón, 8 hidrógenos vecinos. Y esos 8 hidrógenos vecinos, por la regla de n más 1, sería 8 más 1, que son 9. La multiplicidad sería un nonete. Entonces, la F, nos paramos aquí en cualquiera de estos dos, tendríamos solamente un hidrógeno vecino, y un hidrógeno vecino por la regla de n más 1 sería 1 más 1, 2, así que sería un doblete. Y ya con eso podemos predecir la multiplicidad de cada una de las señales. Así que no es muy difícil, simplemente es saber o tener en consideración el número de vecinos que hay en cada uno para predecir la multiplicidad y de donde te estés parando, pues la cantidad de hidrógenos totales que dan lugar a esa señal. Si fuéramos a sacar la integración, por ejemplo, pues la integración de A, pues mira, estos 9 hidrógenos producen la misma señal. Por lo tanto, la integración de A sería de
9 hidrógenos. Si nos paramos en B, pues estos dos hidrógenos son los que dan lugar a otra señal diferente, así que la integración de B sería de 2 hidrógenos. En C también sería de 2, en D también sería de 2, en E pues un hidrógeno y en F tendríamos 6 hidrógenos. Así que de esa manera nosotros pudimos saber también la integración de cada una de esas señales. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que sería el desplazamiento químico y el tipo de protón. Sabemos que dependiendo del ambiente químico que esté alrededor de esos protones, pues es que se van a desplazar en el espectro de NMR. Si nosotros analizamos ese espectro de NMR, pues sabemos que como regla general, pues mientras más cercano a átomos más electronegativos, pues esa señal estará mucho más desapantallada que las otras. Porque recuerden que yo les había explicado que si tenemos un átomo bien electronegativo enlazado a ese hidrógeno, significa que ese átomo electronegativo le va a quitar bastante densidad electrónica, y si le quita bastante densidad electrónica lo va a desapantallar más. Y como lo va a desapantallar, significa que va a aparecer pues a números de ppm más altos. ¿Sabes? Porque este es el área donde está más desapantallado. Sin embargo, si está enlazado a un átomo que no sea tan electronegativo, pues significa que no le va a poder, ese otro átomo no le va a poder quitar tanta densidad electrónica. Que digo átomo solamente para que lo visualicen mejor, pero también puede ser otra, dependiendo de los vecinos donde esté ese hidrógeno. Pero si está cerca de átomos que no sean tan electronegativos, pues esos átomos que no son tan electronegativos no van a poder quitar tanta densidad electrónica. Por lo tanto, esos electrones van a estar, pues esa densidad electrónica va a estar más pegada hacia ese hidrógeno, exacto, hacia ese hidrógeno. Por lo tanto, lo vamos a percibir que está más apantallado como tal. Así que, si está enlazado a cosas que no son tan electronegativas como digamos compuestos saturados de los alcanos, pues por eso van a aparecer en esta área que están mucho más apantallados en comparación a lo que sería aquí un ácido carboxílico o en la terminación de un aldehído. Aquí vemos que usualmente en términos de desplazamiento químico vamos a ver el ácido carboxílico y el aldehído en esta región desde 9 a 12. Vamos a ver compuestos aromáticos entre 6.5 y 8. Vamos a ver alquenos como tal o hidrógenos que son vinílicos entre 4.5 y 6.5. Vamos a tener hidrógenos que tengan de vecino a halógenos o también oxígeno o nitrógeno. En esta región de 2.5 a 4.5, compuestos que sean alílicos, o sea, un hidrógeno que sea alfa, o sea, que sea un hidrógeno que le pertenezca a un carbono que esté adyacente a un doble enlace. Esto es lo que conocemos como alílico, van a estar en la región de 1.5 y 2.5, y acá van a estar los saturados que son correspondientes a los alcanos, que lo vemos entre 0 y 1.5. Entonces de esta manera podemos tener una idea del desplazamiento químico y del tipo de protón que aparece según lo que esté enlazado a ese protón. Así que aquí vemos también una tablita de lo que sería el desplazamiento químico, pero mucho más resumido y con muchas más cosas. Aquí tenemos cuando tenemos un tipo de protón que sea primario alifático. ¿Por qué? Porque primario porque está enlazado solamente a ese carbono que tiene un grupo R y ya. Así que lo solo que conocemos como primario alifático, que sería entre 0.7 y 1.3. Si fuera secundario alifático, pues tendríamos dos grupos R y el carbono con esos hidrógenos pues estaría entre 1.2 y 1.4. Si tú fuera terciario, tres grupos R y un hidrógeno solamente, pues entonces estaría entre 1.4 y 1.7. Si lo tuviéramos alílico, que sería, como les había dicho, pues el carbono que está adyacente, ¿verdad?, a ese doble enlace, y ese hidrógeno que está aquí, que le corresponde al carbono adyacente sobre el enlace, el conocemos como alílico y está entre 1.6 y 2.6. Si analizamos el popargílico, que el popargílico sería el hidrógeno que le corresponde a ese carbono que está adyacente a un enlace triple, pues entonces aparece entre 1.6 y 2.6. Si vemos el hidrógeno que sea alfa anitrilos, que sea el hidrógeno que está enlazado al carbono, que está adyacente a un grupo nitrilo, aparece entre 1.6 y 2.6 también. Si vamos a analizar el hidrógeno que es acetilénico, que sería el hidrógeno que está directamente enlazado a un carbono de un triple enlace, o sea, el hidrógeno terminal de un alquino, aparece entre 1.8 y 3.3. Si analizamos el hidrógeno que está alfa a bromuros, o sea, el carbono adyacente a un halógeno, pues estaría entre 2.7 y 4.
si analizamos el hidrógeno que está alifático de una amida, o sea, el hidrógeno que está enlazado al carbono que está enlazado a una amida, aparece entre 2.8 y 5. Si analizamos el hidrógeno que está alfa a cloruros, 3.1 y 4, el hidrógeno alfa a fluoruros, 4 y 4.5, alfa a éteres, 3.2 a 4, alfa a alcoholes, 3.4 a 4, y el de los alcoholes naturales, que no debe confundirse con el de alfa alcoholes, porque el de alfa alcoholes sería todo lo que sea alfa básicamente que esté enlazado a un carbono que está adyacente a otra cosa. El hidrógeno que esté enlazado a un carbono que esté adyacente a otra cosa, se le llama alfa algo, dependiendo de lo otro que hay. Pero entonces que sería el de los alcoholes solamente, pues es el hidrógeno que está enlazado directamente a los H, que sería el de 0.5 y 5. Así que una manera que yo siempre les explico de cómo visualizar estos hidrógenos que están aquí enlazados a un H, que también pasa con el nitrógeno. Si tuviéramos, ejemplo, un oxígeno enlazado a ese hidrógeno, pues ese oxígeno no se queda con esos dos enlaces y ya. Siempre tiene que completar su teta y para ello tiene que tener un par libre arriba y abajo. Y esos dos pares libres básicamente lo que hacen es apantallar tanto este hidrógeno que este hidrógeno no percibe que hay otra cosa de vecino aquí al lado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un CH2 aquí, pues no podemos decir que este hidrógeno tiene vecino estos dos hidrógenos, porque estos par de electrones y este par de electrones apantallan tanto ese hidrógeno que este hidrógeno no percibe que tiene esos hidrógenos vecinos. Similarmente ocurre cuando tú tienes los hidrógenos enlazados a un nitrógeno. Pues el nitrógeno tiene que tener un par libre, tiene que tener 3 enlaces y un par libre. Así que si vemos este CH2, pues básicamente pasa lo mismo. Este nitrógeno con ese par libre básicamente apantalla tanto esos dos hidrógenos que esos dos hidrógenos no perciben que tienen unos hidrógenos vecinos al lado. Así que eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de verificar lo que sería sacar la integración y sacar la multiplicidad. Entonces, vamos de nuevo con el mismo ejemplo, que sería el bromoetilo, y con el bromoetilo vamos a ver cómo sería el desplazamiento químico y el tipo de protón. Ya nosotros establecimos anteriormente que de aquí, estos dos hidrógenos que dan lugar a este cuartete corresponden a este CH2. Y estos tres hidrógenos que dan lugar a ese triplete corresponden a ese CH3. Ahora, aquí la idea es diferenciar por qué uno aparece más a la izquierda y por qué otro aparece más a la derecha. Si nosotros vamos al A, que corresponde a este CH2, pues obviamente este CH2 está enlazado a este bromo y también está enlazado a este CH3. Bromo es un halógeno que es altamente electronegativo. Como es bastante electronegativo, significa que entre este bromo y este CH3 le están quitando densidad electrónica a este hidrógeno, de manera que lo están desapantallando, y como lo están desapantallando, lo desplazan hacia números de ppm más altos, o sea que lo desplazan en el espectro hacia la parte izquierda. Sin embargo, este CH3 lo único que tiene vecino es este CH2, así que no tiene un grupo que sea tan significativamente electronegativo, por lo tanto no le va a quitar tanta densidad electrónica de encima, y como no le quita tanta densidad electrónica de encima, pues significa que va a aparecer a números de ppm más bajitos. Y a números de ppm más bajitos es lo que se conoce como campo alto, o que está mucho más apantallado. Y si lo vamos a comparar con respecto a la tablita, pues sería la señal A corresponde a unos hidrógenos que son alfa a bromuros, y por eso aparecen 2.7 a 4. Y acá el desplazamiento actual sería más o menos entre 3.7. Y en la señal B, que es esta que está aquí, corresponde a unos hidrógenos primarios alifáticos que usualmente aparecen entre 0.7 y 1.3, pero que aparecen a 1.8. Y la pregunta, ¿por qué? Pues obviamente el por qué depende al resto del ambiente químico alrededor de esos hidrógenos. El ambiente químico que está alrededor de todos los hidrógenos influencia muchísimo en donde va a aparecer esa señal desplazada en el espectro. Así que eso es algo bien importante que deben notar. Entonces aquí te dan una fórmula general de lo que sería cómo resolver un espectro de NMR, y los pasos son los siguientes. Con una fórmula molecular, pues obviamente calcula el número de insaturaciones, que por lo que lo expliqué en el experimento anterior, el número de insaturaciones te puede decir, puede decirte si la molécula va a tener o doble enlace o triple enlace, o anillos aromáticos, etc. Entonces, ya con esa información, pues ya tú vas como un poquito predeterminado a ver lo que vas a encontrar.
Entonces luego vamos a leer el espectro y cuando leemos el espectro pues vemos el número de señales, la integración, multiplicidad y desplazamiento químico. Luego utilizando el número de hidrógeno en la multiplicidad vamos a ir deduciendo los fragmentos. Ahora utilizando los desplazamientos químicos obviamente vamos montando el esqueleto y cuando vamos montando el esqueleto de la molécula y añadiendo grupos funcionales pues verificamos a ver si el análisis que nosotros tenemos es correcto o no. Entonces, otra parte que vamos a hacer es dibujar los posibles isómeros que pueden derivarse de la molécula y la información obtenida. Luego que dibujamos esos dos isómeros, pues obviamente vamos a escoger la estructura que más se acerca a los datos obtenidos y partiendo de la estructura que escogimos, verificamos con las diferentes señales, pues el espectro, si el espectro que nosotros tenemos, pues corresponde al isómero que nosotros deducimos. Si no, pues ya usted sabe que tiene que hacer arreglos a esa molécula que usted dedujo y sería otra cosa diferente. Entonces, en carbono 13, las señales que se observan obviamente corresponden a los distintos tipos de carbono. Como les había dicho, en resonancia magnética nuclear, pero de protón, pues depende de los diferentes tipos de hidrógenos. Pero en el NMR de carbono, pues depende de los diferentes tipos de carbonos. Entonces, aquí el eje de X va desde 0 hasta 210 ppm. Sin embargo, el NMR de protón iba desde 0 a 12. Esas son diferencias bien significativas que usted debe tener en consideración a la hora de distinguir un espectro de NMR de protón versus un espectro de NMR de carbono. Ahora, cada señal en el NMR de carbono corresponde a un tipo de carbono diferente. Y al igual que en el desplazamiento químico del hidrógeno, pues obviamente va a depender de la densidad electrónica del carbono. Y en su modo normal las señales no se desdoblan. O sea que esto lo que te dice es que hay varias diferencias significativas cuando estás comparando un espectro de NMR de protón versus un espectro de NMR de carbono. En el espectro de NMR de carbono es más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque todas las señales son singletes. Y en adición a eso, el eje de X va desde 0 hasta 210 en lugar de 0 a 12 ppm. So que de esas dos maneras ya usted puede distinguir un espectro de NMR de carbono versus un espectro de NMR de protón. Entonces aquí te dan diferentes valores típicos que obviamente dependen del ambiente químico alrededor de esos carbonos y puedes diferenciar dónde es que están esas diferentes cosas. Cómo se desplaza, ¿verdad? Cómo es el desplazamiento químico de esas señales dependiendo del ambiente químico de esos diferentes carbonos. Si tenemos un carbono sp3, pues vamos a encontrar las señales desde 0 a 50. Si tenemos carbono con nitrógeno, carbono con cloro, carbono con bromo, lo vamos a ver como desde 25 hasta 75. Si vemos carbono triple enlace carbono o carbono oxígeno, lo vemos entre esa área de 50 a 100. Si vemos carbono doble enlace carbono o estos carbonos que están en un anillo aromático, que serían doble enlace conjugados, lo vemos desde 100 a 150. Y si vemos el carbonilo pues sería un tipo de carbono particular que está entre 150 y 200. Y estos serían los diferentes valores químicos de los diferentes desplazamientos químicos que dan lugar a diferentes carbonos. Entonces, obviamente la simetría también es un papel bien importante en lo que sería distinguir cuántos carbonos diferentes hay en tu molécula. Si nosotros analizamos esta molécula que tenemos aquí, obviamente vemos un plano de simetría en el eje de X. Y este plano de simetría en el eje de X nos dice, pues mira, este carbono tiene el mismo ambiente químico que este carbono. ¿Por qué? Porque si nosotros picamos esa molécula por la mitad, nosotros vamos a ver lo mismo abajo que arriba. Así que este carbono tiene el mismo ambiente químico de este carbono, este carbono tiene el mismo ambiente químico de este carbono, este tiene el mismo ambiente químico de este carbono, este carbono tiene el mismo ambiente químico de este carbono, este carbono tiene el mismo ambiente químico de carbono. Así que no se van a producir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 señales. ¿Por qué? Porque si este carbono y este carbono producen la misma señal, pues ya usted sabe hacia dónde va esto. So que este carbono y este carbono producen una señal. Este y este una señal, este una señal, este una señal, este una señal, este una señal. Así que en total vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 señales en total. Así que de esta molécula, como hay un plano de simetría y el ambiente químico alrededor de esos carbonos se parece con respecto a ese plano de simetría, pues vamos a ver un total de 6 señales en total. Así que aquí vemos un espectro típico de la misma molécula que vemos analizando en los diferentes ejemplos anteriores, que vamos a ver el bromoetano. Y en el bromoetano nosotros vamos a ver también dos señales diferentes. ¿Por qué? Porque este carbono tiene un ambiente químico diferente a este carbono. Por lo tanto, van a producir
una señal diferente. Ahora, en términos de apantallamiento y desapantallamiento, las reglas son básicamente iguales. Si tienes un carbono que esté enlazado a un átomo bastante electronegativo como es el bromo, pues ese átomo electronegativo le va a dar densidad electrónica a ese carbono. Como le da la densidad electrónica a ese carbono, va a hacer que este carbono aquí va a estar más desapantallado. Como está más desapantallado, pues aparecen números de ppm más altos. Sin embargo, este carbono que está aquí, lo que tiene de vecino es este SH2. Como tiene este vecino este SH2, pues va a producir, ese otro SH2 no le va a poder quitar tanta densidad electrónica de encima, por lo tanto, se va a visualizar más apantallado, o sea que se va a desplazar a números de ppm más bajitos. Así que de esta manera nosotros podemos distinguir el desplazamiento de cada una de las señales de esos dos diferentes carbonos. Entonces aquí le tenemos una práctica de lo que sería ejemplos de los espectros. Para aquí nos dice prediga el espectro para la siguiente molécula. Esto es uno de los ejemplos típicos que le pueden poner. Que pueden ser o que le ponga un espectro y te diga prediga la molécula, o te ponga la molécula y te diga prediga el espectro. Entonces, si le ponen la molécula y le piden predecir el espectro, pues obviamente el procedimiento es como les había explicado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es identificar dónde hay y dónde no hay hidrógeno. Que aquí sabemos que esto es algo terminal, así que aquí hay 3 hidrógenos. Terminal, 3 hidrógenos. Aquí tenemos 3 enlaces, por lo tanto aquí va a haber un hidrógeno. Aquí tenemos 2 enlaces, aquí van a haber 2 hidrógenos. Aquí tenemos 2 enlaces, aquí van a haber 2 hidrógenos. Y este hidrógeno que queda aquí. Entonces, ya que identificamos dónde hay y dónde no hay hidrógeno, el segundo paso sería verificar los hidrógenos equivalentes. Y de entrada ya usted sabe que estos 6 hidrógenos van a ser equivalentes. ¿Por qué? Porque estos 3 hidrógenos tienen de vecino a este CH aquí. Así que tienen el mismo ambiente químico. O sea que van a producir, esos 6 hidrógenos van a producir la misma señal. Así que vámonos a este hidrógeno que está aquí solito. Ya usted sabe que de entrada pues va a ser diferente a lo que hay aquí, así que va a ser una señal diferente. Estos 2 hidrógenos que están aquí, vecinos, CH, CH2, diferente a lo que ya teníamos, así que una señal nueva. Estos 2 hidrógenos que tenemos aquí, vecinos, un CH y un OH, diferente a lo que ya teníamos acá, así que una señal nueva. Y este hidrógeno que está aquí, pues vecino solamente a ese oxígeno, así que una señal nueva. Ahora, luego que nosotros pudimos identificar dónde no habían y dónde habían hidrógenos, e identificamos el número de señales, que ese es el primer paso que nos piden aquí, ¿verdad? Identificar el número de señales. Ya con este procedimiento nosotros pudimos identificar cuántas señales en total hay. Que en total hay 1, 2, 3, 4, 5 señales. Así que el número de señales sería 5. Ahora la integración de cada una. Para la integración de cada una sería cuántos hidrógenos dan lugar a esa señal. Aquí serían estos 3 hidrógenos dan lugar a la señal A. Así que sería para la señal A, vamos a poner aquí la integración. En A tendríamos que la integración de A serían 6 hidrógenos, estos 3 y estos 3. En B, la integración sería pues un hidrógeno. En C, serían 2 hidrógenos. En D, serían también 2 hidrógenos. Y en E, pues un hidrógeno. Ahora, ya que sabemos la integración de cada una, vamos a entonces explorar la multiplicidad. Ahora, para la multiplicidad, lo que vamos a hacer es que nos paramos en cada una de las señales y verificamos los vecinos de cada una. Por ejemplo, si nos paramos aquí en estos 6 hidrógenos, pues estos tienen de vecino, vamos a poner aquí multiplicidad en la señal A. La multiplicidad aquí, estos 6 hidrógenos tienen de vecino solamente un hidrógeno. Por la regla de N+1 sería la cantidad de número, el número de hidrógenos vecinos, que es la N, sería 1, así que sería 1 más 1, 2. Así que la multiplicidad sería de 2 o un doblete. En B, nos paramos en B y tendríamos de vecino a estos 6 hidrógenos y estos 2 hidrógenos para un total de 8. Por la regla de N+1 sería 8 más 1, 9. Así que la multiplicidad aquí sería de 9 o un nonete. En C, paramos aquí, tendríamos de vecino a 1, 2, 3 hidrógenos. Por la regla de N+1, 3 más 1 son 4, un cuartete. En D, tendríamos de vecino a estos 2 hidrógenos y usted pensaría que este hidrógeno también sería vecino, pero como les dije, este oxígeno va a tener un par libre aquí y un par libre acá abajo. Lo que va a hacer es que va básicamente a desapantallar, perdón, a apantallar tanto a tapar tanto ese hidrógeno que está aquí, que este es como si percibiera que no tuviera vecino
y este también percibe que no tiene vecinos a su alrededor. Así que desde la perspectiva de estos dos hidrógenos solamente tiene vecinos estos dos. Este no cuenta. Así que tendríamos un total de 2 hidrógenos y 2 más 1 son 3 para un triplete. Entonces, para la señal E, que es la única la última que nos queda, pues entonces es como si no tuviéramos vecinos por esos par libres que tenemos aquí que tapan tanto ese hidrógeno, que básicamente él percibe que no tiene vecinos. Así que tendríamos básicamente 0 vecinos y por la regla de n más 1 sería 0 más 1, 1, que tendríamos 1 o un singlete. Así que de esa manera nosotros tenemos la molécula y podemos predecir cómo se vería el espectro. Ahora, puede ser que nos pongan también este espectro y nos diga, pues entonces del espectro y de la fórmula molecular, pues entonces tiene que decirme cómo se vería la molécula. Y para eso pues nosotros la dibujamos poquito a poco. Si nosotros analizamos este espectro que tenemos aquí, tendríamos 3 señales rapiditos que podemos identificar. Y esas señales que podemos identificar serían las siguientes. 2 hidrógenos produciendo 1, 2, 3, 4, un cuartete. Tenemos 3 hidrógenos produciendo un singlete y 3 hidrógenos produciendo un triplete. Esa es la única información que nos da el espectro. Y de la fórmula molecular nosotros sabemos que nuestra molécula tiene 4 carbonos y tiene 8 hidrógenos y un oxígeno. Así que de alguna manera yo los tengo que acomodar. Pero obviamente nosotros vamos a ir creando los diferentes isómeros que pueden ser posibles y vamos corroborando con la estructura. En este caso, si nosotros ponemos esto aquí así, ponemos este CH3, ponemos este carbonilo y luego ponemos CH2 con un CH3, nosotros decimos, pues mira, yo creo que este sería el isómero que corresponde a este espectro. Pero hay que verificarlo. ¿Cómo lo verificamos? Pues mira, sabemos que tenemos 3 señales. Pues entonces 3 señales, vamos a corroborarlas. Aquí tendríamos 3 hidrógenos que no tienen de vecino a nadie, porque este carbono ya tiene sus 4 enlaces. Así que 3 hidrógenos que no tienen de vecino a nadie sería 3 hidrógenos produciendo un singlete. Y 3 hidrógenos produciendo un singlete lo tenemos aquí. 3 hidrógenos produciendo un singlete. Ahora, nos paramos desde aquí, estos 2 hidrógenos, estos 3 hidrógenos. De estos 2 hidrógenos, ¿cuántos vecinos tendríamos? Serían 2 hidrógenos produciendo ¿qué tipo de señal? ¿Con qué multiplicidad? Pues estos 2 hidrógenos, vamos aquí a la izquierda, no tenemos vecinos, a la derecha tenemos 3 vecinos. Por lo tanto, sería 2 hidrógenos produciendo, aquí tenemos 3 vecinos, eso sería por la regla de n más 1, sería produciendo un cuartete. Nosotros tenemos 2 hidrógenos produciendo un cuartete, pues míralo aquí. 2 hidrógenos produciendo un cuartete. Ahora ya verificamos esta. Ahora vamos a verificar esta que tenemos aquí. Aquí serían 3 hidrógenos. Estos 3 hidrógenos sería, vamos a verificar los vecinos. Vamos a verificar si esta señal nos cuadra con esta, que serían 3 hidrógenos produciendo un triplete. Si nosotros vamos aquí, pues para que 3 hidrógenos se produzca un triplete, tiene que tener 2 hidrógenos vecinos. Aquí tenemos estos 3 hidrógenos que tienen 2 hidrógenos vecinos. Y esos 2 hidrógenos vecinos, por la regla de n más 1, sería 2 más 1, 3. Así que serían 3 hidrógenos produciendo un triplete. Así que de esta manera corroboramos los 3. Así que esta estructura es la correcta para ese espectro. Ahora bien, esta se vuelve un poquitito más complicada, donde tendríamos tendríamos 3 señales aquí. Un hidrógeno produciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un hidrógeno produciendo un septete. Tendríamos básicamente 3 hidrógenos produciendo un singlete y 6 hidrógenos produciendo un doblete. Y de la información que tenemos aquí sabemos que tenemos 5 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Vamos a ver qué estructura es la que satisface este espectro que tenemos aquí. Entonces, si nosotros analizamos este espectro, en este espectro nosotros tenemos 3 señales, nuevamente. Un hidrógeno produciendo un septete, 3 hidrógenos produciendo un singlete, 6 hidrógenos produciendo un doblete. Ahora, ¿qué tipo de estructura satisface este espectro? Pues nosotros sabemos que para que un hidrógeno produzca para que 3 hidrógenos produzcan un singlete, pues debe ser un CH3 terminal a algo que no tiene enlace. Así que nosotros podemos poner un CH3 terminal y algo que no tiene enlace, pues lo más fácil que se nos viene a la mente, considerando que hay un oxígeno, un carbonilo. Así que ya tenemos 3 hidrógenos produciendo un singlete. Así que ya esta está check. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues
6 hidrógenos produciendo un doblete y un hidrógeno produciendo un septete. Pues lo único que se me viene a la mente sería un CH con un CH3 aquí y un CH3 acá. De esta manera tendríamos que estos 6 hidrógenos tienen el mismo ambiente químico, por lo tanto, estos 6 hidrógenos van a producir la misma señal, y la misma señal es que van a tener un hidrógeno vecino, o sea que la multiplicidad de esa señal va a ser un doblete, así que serían 6 hidrógenos produciendo un doblete, van a corresponder a este. Voy a ponerla aquí, que esta es la A, y esta que tenemos aquí vendría siendo la B. Ahora, ¿qué nos quedaría? Pues un hidrógeno produciendo un septete. Pues mira, este hidrógeno, que le llamamos C, va a tener 6 hidrógenos vecinos por la regla de N más 1, C más 1 son 7, así que de esta manera tendríamos un hidrógeno produciendo un septete. Así que esta señal corresponde a la C. Y de esta manera pues ya corroboramos esta estructura que tenemos aquí. Ahora, vamos al próximo ejemplo. Aquí nos dice que paríamos el espectro con la estructura. Y de esta manera pues nosotros vemos, lo primero que tenemos que identificar es que esto es un espectro de NMR de carbono en lugar de un espectro de NMR de protón. ¿Por qué? Porque todas las señales son singletes y el eje de X va desde 0 hasta ppm mayores de 12. De esta manera ya sabemos que este NMR es de carbono y no de protón. Luego que nosotros identificamos eso, sabemos que cada señal diferente corresponde a un carbono diferente. Entonces un carbono diferente sería, por ejemplo, si analizamos este primer espectro tendríamos 1, 2, 3, 4. Así que tendríamos 4 señales. Así que corresponde a una estructura que tenga 4 carbonos. Y esta que está aquí corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. O sea que esta estructura corresponde a este espectro corresponde a una estructura que tenga 5 carbonos diferentes. Vamos a analizar las estructuras. Aquí tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 y 5. En esta tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Y esta tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Que ya de mirar estos espectros, pues esta que tiene 5 señales, miramos 1, 2, 3, 4, 5. 5 señales corresponde a esta estructura, que es la única que tiene 5 carbonos. Ahora, este espectro tiene más que 4 señales, así que corresponde a 4 carbonos diferentes. Así que no sabríamos si esta estructura o esta estructura. Tendríamos que hacer un análisis un poquito más, tendríamos que hacer un análisis adicional para saber o para poder elucidar cuál de estas dos estructuras corresponden a este espectro que tenemos aquí. Ahora, para saber eso, ¿qué podemos hacer? Pues mira, nosotros lo que podemos hacer aquí es que podemos comparar estas dos diferentes estructuras. Si nosotros comparamos esta, por ejemplo, en esta vamos a tener un carbono aquí que corresponde al carbonilo, bien apantallado. Y, bien desapantallado porque tiene de vecino a un CH3 y a un oxígeno. Y aquí tendríamos una señal que también correspondería a un carbono que también estaría muy bien desapantallado porque tiene de vecino a un oxígeno y a un CH3. Por lo tanto, si esta estructura correspondiera a este espectro, pues veríamos esta señal bien desapantallada, correspondiente a este carbono que está aquí, que está directamente enlazado al oxígeno, a este otro oxígeno y a este CH3. Y veríamos otra señal por aquí cerquita de esta que correspondería a este carbono, porque este carbono te enlaza a un oxígeno y a un CH3, que eso lo desplaza bastante hacia la izquierda. Ese no es el caso. Sin embargo, en este tendríamos estructuras donde vemos este carbono que debe estar bastante desapantallado, que tiene de vecino a este CH y a este carbonilo, en este oxígeno, y lo demás pues serían señales que estarían más pegaditas entre sí, pero que están bastante apantalladas porque están enlazadas a cosas que no son muy electronegativas. Así que en esta pues ya podemos identificar a qué señal corresponde esta, que sería al carbono 1. Entonces en estas tres pues nos quedaría básicamente, en estos tres sería este carbono 1 y nos quedaría estas otras tres señales, parearlas con estos otros 3 carbonos. Ahora, como este carbono tiene de vecino un carbonilo y a un CH2, pues tú esperas que entre estos tres, este sea el más desapantallado. Así que esta señal va a ser la 2, porque esta es la que va a estar más desapantallada con respecto a estas dos. Y ahora, cuando comparas estas dos, pues básicamente sería el carbono 3 y 4, que son los que quedan. Pero
entre este carbono 3 y 4, uno va a estar más desapantallado que el otro. ¿Por qué? Porque si analizamos este carbono 3, pues este carbono 3 tiene vecinos, un CH2 y un CH3. Mientras que este carbono que está aquí solamente tiene vecinos, un CH3. Así que usted usualmente espera que el que tenga más vecinos le va a poder proveer mayor desapantallamiento. Así que este carbono que está aquí, que es el carbono 3, va a ser el más desapantallado entre el carbono 3 y 4, porque este carbono 3 tiene vecino un CH2 y un CH3. Así que CH2 y CH3 van a poder desapantallar más esa señal de lo que lo podría hacer un CH2 solamente. Así que este señal que aparece aquí correspondería al carbono 3. Y pues el último, el que queda, sería este carbono 4, que solamente tendría este CH2 para quitarle densidad electrónica. O sea que como no le quita tanta densidad electrónica, por eso aparece a números de ppm aún pequeños, o sea, está más apantallado. Entonces, continuando con nuestro ejemplo, pues aquí le damos cómo es que entonces se sacan estas señales, la A, la B y la C, que fue lo que identificamos en la parte anterior. Ahora, aquí es un ejemplo típico de lo que sería su posible examen, tanto en examen final o en examen de la clase. Estos son ejemplos típicos que les dan en sus exámenes, donde les dan un espectro de infrarrojo, donde le dan un espectro NMR de carbono y un espectro NMR de protón. La dinámica de este ejemplo, o la idea detrás de este ejemplo sería, pues dejarles saber, si te damos la fórmula molecular y te damos los tres espectros, sería identificar cuál sería la estructura basándome en esos tres espectros. Por lo tanto, lo que podemos hacer, ¿qué podemos identificar aquí rápidamente? Pues lo primero que podemos identificar es lo siguiente. Pues mira, vemos estos dos piquitos en esta área que usualmente sugieren una amina primaria. Y ya sabemos de la fórmula molecular que tendríamos 4 hidrógenos, 4 carbonos, 11 hidrógenos y un nitrógeno. Y ya sabemos que hay una amina primaria. Así que si es una amina primaria, sabemos que vamos a tener un grupo NH2 enlazado a un grupo R. Y como tenemos 4 carbonos, pues usualmente lo más fácil que se nos puede venir a la mente sería una cadena alifática, o sea, una cadena de esos 4 carbonos. Pero no nos podemos adelantar. Aquí sabemos que de este espectro NMR de carbono, sabemos que estos 4 carbonos que posee la estructura van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque vemos 4 señales aquí. Pero la verdadera información nos las da en adición, sería el NMR de protón. Que el NMR de protón vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 señales diferentes. Así que tendríamos 5 protones diferentes, mientras que tenemos 4 carbonos diferentes o 4 tipos de carbono. Porque aquí vemos en el espectro de carbono tenemos 4 señales y en el espectro de protón vemos 5 señales. Así que vamos a hacer lo que más fácil se nos viene a la mente, pues entonces ir corroborando. Que lo más fácil sería la cadena alifática, que es de 4 carbonos, que sería CH3, CH2, CH2, CH2. Aquí tendríamos los 4 carbonos y lo que nos queda pues sería el grupo amino primario, que sería el NH2. Entonces, de esta manera, pues obviamente, estos dos hidrógenos, como les dije, el nitrógeno va a tener un par libre. Así que en este caso tendríamos 2 hidrógenos produciendo un singlete. ¿Por qué? Porque este nitrógeno va a tapar esos 2 hidrógenos de manera que no vayan a percibir que tengan vecinos. Así que por lo tanto aquí tenemos 2 hidrógenos produciendo un singlete. ¿Y dónde tenemos 2 hidrógenos produciendo un singlete? Aquí. Ya sacamos esta señal del medio. En este caso tendríamos 2 hidrógenos produciendo ¿qué tipo de multiplicidad? Pues aquí no hay vecinos, aquí hay 2 vecinos, por la regla del más 1 son 3, serían 2 hidrógenos produciendo un triplete. ¿Dónde nosotros vemos 2 hidrógenos produciendo un triplete? Pues lo vemos en esta partecita aquí, que hace sentido que esté allá abajo, porque van a estar bastante desapantallados, porque tienen SH2 y tienen el nitrógeno. Entonces, estos 2 hidrógenos, aquí tenemos 2 hidrógenos produciendo, ¿qué tipo de multiplicidad? Pues 2 y 2 son 4, produciendo un quintete. ¿Dónde tenemos 2 hidrógenos produciendo un quintete? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí no es. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 2 hidrógenos produciendo un quintete. Así que ya en esta la corroboramos. 2 hidrógenos produciendo un quintete. Entonces, si nos paramos en estos dos, sería ¿cuántos vecinos hay aquí? Serían 2 hidrógenos produciendo 3 y 2 son 5. Así que, ¿dónde están 2 hidrógenos produciendo un sextete?
Pues eso lo vemos aquí, 2 hidrógenos produciendo un sextete. Así que ya esa también la corroboramos y lo que nos queda son 3 hidrógenos produciendo ¿qué tipo de multiplicidad? Pues serían 3 hidrógenos produciendo, aquí hay 2 hidrógenos vecinos, serían 3 hidrógenos produciendo un triplete. Donde vemos 3 hidrógenos produciendo un triplete, aquí. Así que de esta manera pudimos corroborar que en esta, por suerte, la estructura más fácil que se nos pudo venir a la mente, pues la que corresponde a estos espectros que tenemos aquí. Ese no siempre es el caso, pero cuando usted esté haciendo los isómeros o los diferentes isómeros, pues eso debe ser por la opción que usted se vaya al principio. Usted se va por la opción más fácil y de esa manera corrobora si las señales en el espectro de protón corresponden al espectro que usted tiene ahí, verificando integración y verificando multiplicidad. Y de esta manera, pues usted sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Y con esto podemos concluir esta clase de espectroscopía de RMN de protón y de carbono.